cerca de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Aguilar. Congresista Martorell, tiene usted la palabra. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar a todos los distinguidos invitados de esta mañana. En la exposición que hemos recibido de la señora ministra esta mañana, vemos con bastante beneplácito que hay una serie de proyectos, de planificación, de planteamientos que en gran parte y medida solucionarían el problema de conectividad que tiene el país. El MTC, que bajo su ámbito está pues transporte carretero, transporte marítimo, transporte aéreo, fluvial y comunicaciones digitales, ¿no? Creo que para todos debemos coincidir en que es un ministerio eje central en el país, un ministerio que cuenta con un presupuesto importantísimo y que en la medida que este presupuesto sea ejecutado, creo que vamos en primer término, a reactivar la economía del país y en segundo término a darle posibilidades a los peruanos que tanto se requiere justamente en estos tiempos que son un poco difíciles. Importante haber escuchado, presidente, esta mañana de la señora ministra, haber escuchado que uno de los ejes principales, primordiales de su gestión es el respeto a la vida, el cuidado a la vida. Creo que bueno, porque finalmente creo que todas las dependencias del sector público estamos abocados a ese fin, a darle beneficios, comodidad, calidad a todos los peruanos. Y en ese sentido, saludo esa óptica, ¿no? Y creo que es importante establecerlo de esa manera. Por otro lado, presidente, también decirle que, y lo mencionó el congresista del Águila, que es verdad, también es bueno que entender que aquí hay una continuidad de las propuestas hechas inicialmente. Y señora ministra, debo decirle por su intermedio, presidente, que efectivamente el anterior, hoy presidente, ministro o el primer ministro de la cartera de este gobierno, el actual presidente, nos dijo que iba a ser la carretera doble calzada Tumbes-Tacna, ¿no? Y hoy día vemos que en su exposición, señora ministra, usted no ha mencionado ni el sur siquiera para nada, simplemente se ha dedicado a hablar los proyectos carreteros, ferroviarios, centro y norte del país, no tanto de sierra, costa, pero centro y norte del país. Y la parte sur prácticamente no menciona nada. Entonces mi pregunta es si ese proyecto, con esa seguridad que dijo que iba a estar, por lo menos en el costero, que iba a estar con doble calzada de Tumbes a Tacna, ¿siempre está en vigencia o no? Por otro lado, yo tenía entendido, salvo que mi información esté equivocada, que ya había sido concesionada el tramo, la ejecución de la obra de doble calzada, o sea, la otra vía entre Arequipa y Línea La Concordia, ¿no? Entiendo que esa es mi pregunta, es ante lo que menciona la señora ministra esta mañana, si es que eso es correcto, si está en ejecución y por qué no lo mencionó, o en todo caso no está ya en el plan de ejecuciones del ministerio, ¿no? Considerando que si esto fuera correcto, si es que esa obra estuviera en ejecución, yo quería solicitarle a la señora ministra que vea o que entienda la necesidad que se tiene. Yo represento a la región Tacna, señora ministra, que se tiene en Tacna de hacer con urgencia la doble calzada Línea La Concordia, Tacna. No, pues decía yo, si es que esta obra está concesionada como la información que yo tenía, y si está en ejecución en todo caso, sería ver que se haga de una vez, porque se ha empezado a hacer desde Arequipa o entiendo de la bifurcación 48 hacia Tacna, hacia la frontera, ¿no? Cuando es urgente hacer esa doble calzada, por lo menos Tacna, La Concordia, que son 35 kilómetros aproximadamente. Por esa vía, señora ministra, transitan al día más o menos 12 mil personas de la frontera de Chile hacia Perú y regresan en la tarde, la mayoría también. O sea, 25 mil personas diarias
que transportan en vehículos, buses, colectivos o carros particulares. Entonces es una vía de alta tránsito vehicular, donde hay accidentes a cada momento y todos casi fatales. Pero a cada momento hay accidentes. Entonces yo quería que revise esa parte, pedirle, señora ministra, que revise esa parte. Con respecto a lo que es la informalidad, sí, yo creo que para nadie escapa porque que la informalidad en el país es alta. Estamos hablando de la economía que, digamos, informal, que tenemos entre el 70 y el 75% es informal. Y definitivamente en el MTC, un sector que abarca, que es transversal en el país, no puede estar exento de ello. Entonces, por eso es que a mí me interesa, y lo he escuchado con bastante beneplácito, la lucha contra la corrupción, que la señora ministra ha mencionado con tanto énfasis y decisión. Para mí, aplaudo esa posición, porque, y me refiero no solamente a lo de mi región, sino entiendo que en la mayoría, o por no decir todas las regiones, las direcciones regionales de transportes, es un problema gravísimo que hay que solucionarlo. Me refiero en términos de corrupción. Hay que solucionarlo, señora ministra. Allí se ven las licencias de conducir, los permisos de transporte, de carga, las licencias de rutas de transporte, en el caso de mi región, ya específicamente los tránsitos internacionales entre Tacna y Arica, los cupos, todo eso se negocia. Todo eso se negocia, ¿no? Entonces, allí, pues repito, yo aplaudo su posición firme con respecto a la lucha contra la corrupción. Y en el sector es uno de los temas que son más álgidos y graves, que urge una solución inmediata y sobre todo drástica. Por otro lado, también lo mencionaba uno de los colegas, hace poco vimos el problema del incendio del bus que cobró 17 vidas de nuestros compatriotas, y que yo veo que no hay una articulación, y tal vez puede estar equivocado, mi percepción está equivocada, pero yo veo que no hay una articulación entre las instancias que deben velar por la seguridad de las personas, que es uno de los puntos que la señora ministra ha puesto con tanto énfasis, la seguridad de las personas. Porque, ¿por qué ese bus, desgraciadamente tenemos que poner ese ejemplo, señora ministra, por qué ese bus se incendia? Porque vino el ente municipal, San Martín de Porres, con toda su potestad que le confiere la norma y las leyes, y cerró ese terminal porque no tenía la licencia correspondiente, según lo que mencionó el alcalde. Porque ese terminal, dijo el alcalde, que era solamente para transportes flores y no podía subarrendar porque no tenía la licencia para subarrendar. Fue lo que mencionó el alcalde aquí en esta comisión. Entonces, por lo tanto, él en potestad de sus facultades cerró ese terminal porque estaba usando uso indebido de la licencia otorgada para tal fin. Entonces, obviamente, 60 compañías que estaban dentro de ese terminal, que utilizaban ese terminal, se fueron a la calle, o tal vez algunas, tampoco puedo decir todas, se fueron a otros terminales, autorizados se supone, legales, oficiales, ¿no? Pero muchos se fueron a la calle, como fue el caso de esta compañía, que se fue a un taller de mecánica, creo, entiendo, y se fue. Entonces, y empezaron a hacer uso, o mal uso de lo establecido por las normas. Entonces yo creo que como sector, seguro ustedes dicen, te entregamos la licencia de ruta, pero la licencia va de un terminal terrestre a otro terminal terrestre, me imagino que es así, y corrígeme si estoy equivocado, pero entonces la pregunta es, ¿qué hacía ese bus o esa compañía de bus en un terminal, en un garaje, digamos, cargando pasajeros, recogiendo pasajeros? ¿Cómo hiciste? Qué mala suerte que hay que poner de ejemplo un caso tan doloroso que nos tocó vivir, pero lo pongo como ejemplo. Digo, y ese caso debe ser de muchos. Entonces la pregunta es, ¿quién controla eso? Porque se supone que la municipalidad de San Martín de Porres estaba cumpliendo su facultades de cerrar un terminal que no tenía la licencia correspondiente. Pero los señores del transporte se van a hacer un recojo ilegal o informal de pasajeros. Entonces, ¿quién articula? La policía, Sutran, municipalidad, metropolitana, la distrital, MTC. Entonces,
Allá hay que hacer algo, ministra, en ese aspecto para acabar la informalidad. Y como informalidad también quiero pasarme a los M1, que hemos escuchado y hemos sabido bastante de la posición del Ministerio en este sentido. Ya también lo mencionó mi colega del Águila con respecto a la informalidad de los M1. Desgraciadamente debo decir que es una realidad. Yo no estoy de acuerdo totalmente, pero desgraciadamente es una realidad. Que yo digo en un momento, señora ministra, que esto tenemos que formalizarlo. ¿Por qué? Estamos en una economía libre de mercado, de la oferta y la demanda más o menos regula el mercado, en algunos casos, en la mayoría de los casos. Pero en todo caso es una realidad que hoy día está albergando, entiendo, entre 65.000 y 70.000 vehículos colectivos informales. Yo estoy totalmente en desacuerdo, señora ministra, que el servicio colectivo debe estar urbano, de ninguna manera, porque eso hace tuburizar las calles y crear un caos vehicular en las ciudades. Pero sí entramos relativamente largos, no sé, 20 kilómetros, 30 kilómetros, 50 kilómetros, eso habría que definirlo. Eso debería serlo. Pero es que yo digo, ministra, porque hay muchos sitios que los M3, que al final es un monopolio de transportes pasajeros, que no necesariamente o no siempre llegan a todos los destinos que la gente necesita movilizarse. Si no, no existirían los colectivos, señora ministra, no existirían. Si los M3 cubrieran todos los destinos o dieran un servicio integral y satisfacieran las demandas de transporte pasajeros entre diferentes puntos, no existirían los colectivos, porque el transporte de M3 es más barato, de repente más cómodo, no sé, pero por lo menos más barato. Y por economía se utilizaría, pero sin embargo no existe. Y por eso es que nacen en los M1. El asunto es regularlos. Yo no digo que hagan más, yo digo que con una norma ahora se abran las puertas y empiezan a haber muchos más, y no digo hasta acá nada más, pero los que están se formalizan con exigencias igual que los M3. Pero bueno, es un tema que yo no soy técnico, simplemente es un punto de vista que en todo caso se deberá revisar. Pero con respecto también y puntualmente para terminar, señora ministra, la carretera de mi región, Tacna-La Paz. Tacna-La Paz es una carretera que debería haber estado terminada y se prometió formalmente que en octubre del 2018 iba a estar lista. Y hoy día estamos ya en el quinto mes del año 2019 y está totalmente paralizada, sin visos de poder tener una fecha de reinicio de ejecución de la obra, ni mucho menos de término de la misma. Entonces yo quisiera pedirle cuál es la posición del Ministerio, qué está haciendo con respecto a esta carretera. Por otro lado, está el tren Tacna-Arica, que tampoco lo he escuchado, señora ministra, que está dentro del plan de desarrollo ferroviario que usted ha mencionado esta mañana, y el tren Tacna-Arica estuvo el año pasado en el plan anual de inversiones del MTC, que desgraciadamente por un tema burocrático, no burocrático, sino político mayormente, esa inversión no se realizó. Pero quiero decirle, señora ministra, simplemente aprovechar este momento para decirle que ese problema político ya fue solucionado y que seguro en pocos días más, ojalá fuera esta semana posiblemente, debe llegar a su despacho o al ministerio ya la solución a ese tratamiento que había, y para que sea la licitación, del inicio de los estudios de inversión de este proyecto. Además que es un proyecto que está en la agenda de los presidentes anual que tienen los presidentes de reuniones entre Perú y Chile, de ambos presidentes. Está en la agenda el mejoramiento de ese ferrocarril. Y por último, hay un punto que ya hablé hace un momento de la necesidad de esa autopista de Tacna hacia la frontera, pero ahí hay un pedacito actualmente que se llama la famosa oreja, le llaman, que es un evitamiento que tiene la frontera
para poder articular un pase rápido en la frontera, un pase vehicular rápido. Es un tramo que no llega a 900 metros, que creo que cuesta 1.200.000 soles, 1.300.000 soles, y estamos, señora ministra, 3 años en este problema. Chile ya lo cumplió, era un acuerdo de Perú, Chile ya lo cumplió, y ese proyecto se ha hecho innumerables gestiones para poder terminar ese pequeño tramo de 900 metros, y hasta ahora no se puede hacer. Yo le pediría, señora ministra, que ponga en su carpeta inmediata, de ejecuciones inmediatas, este aspecto. Por otro lado, solamente decirle que yo creo que esta comisión siempre está atenta y está interesada en apoyar a un sector tan importante como es el MTC, el transporte, para poder llegar a conclusiones claras, concretas, y que el beneficiado final, los ciudadanos, tengan un mejor servicio en este sentido. Gracias. Gracias, congresista Martorell. Congresista Justiniano Pasa, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, con el saludo previo a la señora ministra, así como a sus funcionarios. En primer lugar, permítaseme, señor presidente y colegas parlamentarios, felicitar la claridad meridiana con que se ha explicado en esta oportunidad el programa a desarrollar en el Ministerio de Transportes, ya que estuvimos acostumbrados siempre a la letanía de una historia constante y nunca se cumplía. Pero creo y conozco a la señora ministra en diferentes estamentos que se desarrolla como profesional, y he visto siempre esa modestia y sencillez. Ojalá que eso irradie a los demás de su ministerio, porque hay funcionarios que son simplemente funcionarios de casualidad y están imbuidos de una soberbia y de una altanería que muchas veces menosprecian a los usuarios, y eso debe ser una tarea elemental de infundir en cada uno de sus funcionarios. Ojalá. Respecto a las carreteras, señor presidente, por su intermedio, las carreteras en el sur del país están totalmente abandonadas y deterioradas. Esa carretera Arequipa-Juliaca ya es intransitable. Esa carretera ha sido invadida prácticamente por toda la minería, porque se ha convertido en el medio de transporte de la extracción y traslado de nuestras materias primas, como es el cobre, hacia Matarani. Se dijo, señora ministra, y también está el señor viceministro, de que se iba a revisar los tratados y referente a Covisur. Sin embargo, no se ha hecho nada. Y ellos aceptaron esta revisión porque el mismo presidente de la República y también el anterior ministro dijo que se iba a revisar estos proyectos para poder enmendar los crasos errores que tienen las carreteras en cuanto a su ensanchamiento, en cuanto a su conservación, en cuanto a su hacia ese actuar que debe tener la carretera, porque son carreteras totalmente angostas y los vehículos, tanto de servicio de pasajeros como de carga, han crecido enormemente. No tienen señalización alguna, señora ministra. Le agradecería que un día nos dé una visita para la región Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, pero en este caso me estoy centrando solamente a lo de Arequipa. Y hablando de carreteras, también el señor viceministro es testigo y también asumió la responsabilidad y el compromiso el anterior ministro. Esa carretera en el sector Arequipa-Chala sigue en el abandono. Ya estamos 3 meses en el que se comprometieron ante los representantes del gremio de camioneros que hicieron un paro el mes de febrero, y hasta el momento Arequipa-Chala sigue intransitable. A tal punto que se ha pedido de que no se pague el peaje y efectivamente no se está pagando. Pero eso no quiere decir de que eso, porque no se paga, lo abandonan. Y así no es, señora ministra.
Ojalá el señor Estramayor también nos dé una explicación. Por otra parte, yo soy puneño de nacimiento, pero represento Arequipa. Me alegró mucho que el señor presidente de la República hace unos días, horas, por qué no decirlo, anunció el asfaltado de la carretera Arequipa, Chihuahua, Juliaca, por consecuencia Puno, Arequipa, Puno, Cusco. No sé en qué estado estará, porque ya estamos cansados de mucho anuncio de nuestro señor presidente. Ojalá sea realidad y en esta oportunidad usted nos explique cómo está este proyecto del asfaltado de esta carretera. ¿Y por qué lo decimos? Porque la carretera Arequipa-Yura, Juliaca, está totalmente saturada, señor presidente, por su intermedio, a la señora ministra y también al señor viceministro que conoce este proyecto. Entonces, queremos también una explicación al respecto. Sobre el CIT en Arequipa, se le ha vendido la ilusión al pueblo de Arequipa de tener un sistema integrado de transportes. Ya hace 15 años. Ya en el tiempo de Paredes, del señor Paredes o ingeniero Paredes, no recuerdo qué profesión tiene, Carlos Paredes creo, se dio 500.000 soles para que se inicien los estudios del CIT y que se iba a colaborar económicamente el Estado, el gobierno central hacia Arequipa. Sin embargo, no se ha hecho. Nos vendió la otra ilusión del monorriel. Recordará este señor Estramayor, el monorriel, que iban a venir unos brasileños y que iban a construir y se olvidaron del CIT. Por lo tanto, hablando de subsidios, señora ministra, ¿se va a aportar económicamente a este estudio o a esta implementación del servicio integrado de transportes en Arequipa? Porque se habla mucho de que el MTC lo iba a hacer, iba a apoyar no sé con cuántos millones. Paredes también se comprometió y todos se comprometieron. El anterior ministro, que felizmente se ha ido, a pesar de que es amigo íntimo del presidente, en una oportunidad nos dijo: cada uno soluciona sus problemas, si quiere cita Arequipa, ellos sabrán cómo solucionar. Y el presidente de la República, cuando fue a visita a la ciudad, se comprometió a hacer esto. Por tanto, queremos también una respuesta sobre los famosos track centers que nos vendió también Carlos Paredes. Los track centers, ¿qué significan? Los track centers son sitios de descanso en las carreteras, porque como las carreteras son muy angostas y no hay choferes, hay una escasez de choferes. Tenemos un déficit casi de 3.000 choferes para manejar ómnibus y camiones de gran tonelaje. No hay, porque los que venden, las licencias venden para los taxis, para servicio particular, pero camiones, para manejar camiones y ómnibuses son escasos. Entonces, su plan, que también lo dijo el anterior ministro, que estaba por construir, estaba por terminar los estudios y que se iba a construir los track centers tanto para el norte como para el sur. Estos track centers son sitios de descanso donde el chofer pueda descansar, porque en un trajinar de 1.000 y tantos kilómetros, por más 2 choferes que haya, siempre hay el cansancio, y no pueden dejar el camión o el ómnibus en la pista porque se producen los accidentes. ¿Qué es de los track centers? Me gustaría que el señor Estramayor también nos los diga, porque eso también él escuchó de esta situación. Tenemos un dilema en el Congreso. Tenemos un dilema en el Congreso. Hay un proyecto que está en la primera votación y falta la segunda votación. Este proyecto significa formalizar la informalidad, como ellos dicen. Pero esta informalidad
esta formalización de la informalidad, ¿qué va a significar? Que se va a dar permisos a los colectivos para que hagan un servicio interprovincial. Se va a dar al M3, se va a dar a los ómnibuses, etc. Cualquiera va a agarrar su carro y su auto y va a hacer servicio interprovincial. Entonces, ¿cuál es el parecer de este nuevo ministerio, señora? Quisiéramos saber cuál es, porque está ya en la segunda votación. Entonces, ¿está de acuerdo el ministerio con este proyecto o no? Para que nosotros los congresistas podemos reflexionar o acentuar nuestra posición referente a esta formalización, porque solamente falta la segunda votación. Sobre la Sutran. La Sutran, señora ministra, necesita presupuesto. Si no tiene el presupuesto, mal podemos nosotros hacer los controles, que es urgente. Es urgente el presupuesto. Es el presupuesto porque no tiene ni caseta de control. Y nosotros habíamos propuesto incluso vehículos, sea cual fuera su naturaleza, camión, ómnibus, de servicio público, no salía de viaje si estaba con desperfectos en luces, frenos, etc. Pero como no tienen, son ambulantes, porque de repente lo vemos aquí a una pareja de trabajadores de la Sutran que quieren controlar. Lógico, el vehículo se pasa. No le interesa el control porque son dos personas. Pero si tuviera un control, ¿no?, específicamente, se podría controlar. Es decir, ironía, señora presidenta, por intermedio de nuestro señor presidente, señora ministra. Quieren controlar ustedes la informalidad cuando dentro de los funcionarios y del transporte hay la informalidad. ¿Cómo nos explicamos que la Sutran pueda inspeccionar aquí y allá, revisar los vehículos, y el chofer tiene dos choferes y tiene la llanta de repuestos y las luces, si no tiene una caseta? Díganme. Entonces necesitamos que haya presupuesto, porque hay mucha plata que entra a la Sutran por la cuestión de las multas, ¿no? O es que el dinero se va por aquellos inspectores que coimean, por aquellos que autorizan las escuelas de choferes o aquellos de los centros médicos. Porque imagínese, para renovar una licencia de conducir hay que pagar 250 soles. 250 soles cada vez que tiene que renovar su licencia. Y así sucesivamente, multas de 8.000, 9.000 soles, 10.000 soles, 20.000 soles. Que gracias a su gestión se consiguió de que se regularice esas multas, ¿se acuerda? Y se dio un plazo determinado para que puedan regularizar sus multas con un descuento. ¿Pero qué sucedió? Usted ya salió de Sutran y cuando uno quería pagar sus multas no encontraba ninguna, estaba libre de infracciones. Entonces, ¿qué iba a pagar? Libre de infracciones, pero ¿por qué? Porque no tenía un control. No tenía un control. Y después de eso, se pasa el plazo y recién le aparecen las multas al chofer, al camionero, al omnibusero, recién, cuando ya se pasó el plazo. Y cuando quería pagar en la fecha del plazo, no tenía papeleta. Es decir, es falta de control de parte de la Sutran, pero si no tiene plata también, ¿con qué controla? Para terminar, señor presidente, yo agradecería de que se dé respuesta a los congresistas que están presentes. Correcto. ¿No? Porque hacen sus preguntas y se van. ¿Para qué lo invitamos a la ministra?
Estamos acostumbrados igual que interpelar a los ministros y el rato de que los ministros se exponen, no hay nadie. Así no es. Esa es falta de respeto y responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, congresista Paza. Congresista Flores, tiene usted la palabra.